Pero bueno, aquí estamos por fin y además estoy muy contento porque esta primera mesa o esta primera sesión de la jornada, pues contamos con Jorge Araya, que como sabéis es miembro del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como también sabéis es una de las instituciones gracias a la cual pues el avance de los derechos de las personas con discapacidad es un hecho, y esto da, pues la verdad es un privilegio contar con él y con su participación. Y además también tenemos a Cristian Lago, miembro de la asociación Perdret, y que, como ya os he dicho, es una de las coorganizadoras de esta jornada y una entidad significativa, ¿no?, en esta exigencia, en esta demanda y en esta reflexión sobre la importancia de la asistencia personal como derecho humano. Ya no me quiero extender más y quiero ya pues darle la palabra a Jorge Araya. Sí, muchísimas gracias. En principio, es un placer para mí estar acá. Yo soy el secretario del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la presentación que quiero hacerles hoy es a título personal, no representa necesariamente la opinión del comité, pero por supuesto quisiera trasladarles, ¿no?, los principales desarrollos que ha tenido la jurisprudencia del comité en relación con el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, incluyendo por supuesto el derecho a la asistencia personal. El tiempo es limitado, entonces quisiera simplemente referir mi intervención a cuestiones muy básicas, y entiendo que esta es una audiencia heterogénea, ¿no? Entonces hay expertos en el tema de derechos humanos, expertos también en el tema de discapacidad, público en general. Entonces, si alguna de las referencias que yo hago les parecen muy básicas, les pido disculpas, pero he tratado de homogeneizar, ¿no?, el lenguaje de manera que sea accesible, ¿no?, a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Tengo 5 puntos que quisiera compartir con ustedes, son más bien reflexiones sobre este tema. En primer lugar, a manera de introducción, quisiera mencionar que la pandemia de la COVID-19 puso de relieve, ¿no es cierto?, como sabemos todos las inequidades y las exclusiones estructurales que afectan a las personas con discapacidad. La pandemia puso también en evidencia la pérdida de los servicios, ¿no?, de apoyo en la comunidad para muchas personas con discapacidad, y esto significó para muchos y para muchas también el aislamiento, la segregación y en algunos casos también una presión de su entorno para que fueran institucionalizadas, ¿no? Entonces, este antecedente tan cercano, tan inmediato, pone de relieve, ¿no?, en muchos aspectos la insistencia de la comunidad internacional y de los países que son parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de avanzar en la implementación de la Convención, pero también del derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad. Recordemos que hay un marco normativo internacional que vincula a los 186 estados parte de la Convención, de la cual, por supuesto, España es un estado parte, ¿no?, y que ese marco normativo es bastante claro en cuanto consagra en el artículo 19 un derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, con un carácter que tiene 3 dimensiones, ¿no es cierto? Simplemente a manera de repaso, el primer elemento es la afirmación de la autodeterminación personal, de la capacidad de las personas con discapacidad para autodeterminarse y para decidir el control que tienen sobre sus propias vidas, ¿no es cierto?, incluyendo dónde quieren vivir y con quién quieren vivir. Un segundo aspecto de este derecho es ciertamente la cuestión de los servicios de apoyo, ¿no?, comunitarios, inclusivos en la comunidad, dentro de los cuales se incluye la asistencia personal. Y un tercer aspecto es la accesibilidad de estos servicios, ¿no?, en la comunidad. Esto es algo básico en el artículo 19 de la Convención. Y para los que quisieran profundizar en esto, a nivel internacional, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptó hace algún tiempo una observación general, ¿no?,
que es la observación general número 5, que se refiere precisamente a cómo los estados partes de la Convención deben implementar el artículo 19 de la Convención, pero más recientemente, en agosto del año pasado, 2022, después de un proceso bastante participativo, el comité precisó en sus directrices sobre la desinstitucionalización, incluyendo la desinstitucionalización durante situaciones de emergencia, cuál era el alcance de este derecho y cómo debe implementarse de manera práctica. Por supuesto que también es relevante revisar de qué manera la Convención es recibida por cada uno de los ordenamientos de los 186 partes, ¿no? Y entiendo que esto la Convención tiene un estatus equivalente, ¿no?, a la Constitución en España. En algunos países se habla del bloque de constitucionalidad para los juristas, en fin. Hay que ver también, hay que revisar cómo se incorpora, ¿no?, la Convención en el derecho interno. Quisiera, en tercer lugar, referirme a la cuestión de la implementación del derecho a la asistencia personal dentro de este marco más amplio, que es el derecho a la vida independiente y la inclusión en la comunidad. Y parte de esto es simplemente resumir para ustedes, ¿no?, tanto el contenido de la observación general como el de las directrices sobre desinstitucionalización. Hay un desafío ciertamente para cada una de las sociedades que son parte, o los estados que son parte de la Convención, de armonización de la legislación con la Convención. Son tareas que llevan tiempo, son tareas arduas, que requieren el consenso de muchos actores y que consisten principalmente en la derogación, anulación, supresión, expulsión, por así decirlo, del ordenamiento jurídico de las leyes que han restringido o han limitado la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ¿no?, en primer lugar. Y entiendo que en España se ha hecho bastante en ese sentido, con una aprobación de una ley en junio o julio del año pasado, ¿no?, que modifica sustancialmente los códigos civiles y de procedimientos civiles. Pero también significa la expulsión del ordenamiento legal en los estados partes de todas las disposiciones que tienen que ver con la salud mental coercitiva, ¿no? Todos los servicios de salud mental deben ser, primero deben respetar la autonomía, la voluntad, las preferencias de las personas con discapacidad y no ser proporcionados de manera coercitiva, ni tampoco ser proporcionados en instituciones. Entonces, en este sentido, entiendo que todavía hay tareas pendientes en cuanto a al tema de salud mental, una salud mental inclusiva en la comunidad y sin discriminación para las personas con discapacidad. También hay desafíos legislativos en muchos estados para el reconocimiento a nivel legislativo del derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, incluyendo el derecho a la asistencia personal. Y es recomendable, y hemos visto, el comité ha visto en varios estados, que esto también garantiza de una manera más efectiva el artículo 19. Entonces hay que poner sobre la mesa elementos de discusión para avanzar una agenda legislativa precisamente que cubra este derecho. También, por supuesto, que la transformación no se agota en la tarea legislativa. Por supuesto que hay que adoptar políticas públicas, ¿no?, estrategias, planes, programas que deben por lo menos tener ciertas condiciones y deben cumplir con ciertas condiciones que están desarrolladas en la misma convención y por la jurisprudencia del comité. En primer lugar, nada sobre nosotros sin nosotros, o sea, debe haber una participación activa y una inclusión efectiva de las personas con discapacidad en la discusión de estas políticas públicas. No basta con solamente llamar a una consulta, no basta simplemente con tener un auditorio, es realmente necesario tomar en cuenta e incluir las experiencias vivas de las personas con discapacidad en los planteamientos de políticas públicas. Las políticas públicas, el comité lo ha señalado a lo largo de sus casi 12 años de trabajo, pueden ser también sectoriales para el sector de personas con discapacidad, pero también deben ser transversales, cubriendo todo el ámbito de políticas públicas en los diferentes ámbitos que hay que hacer de la sociedad. Por supuesto, incluye también
en ámbitos tan diversos como trabajo, salud, educación, cultura, etc. En todos los ámbitos del quehacer humano. Y una política pública eficaz también se ha revelado durante más de 100 diálogos que el comité ha tenido con diversos estados, tiene que ser una política seria, o sea, tiene que contar con plazos, tiene que tener metas, objetivos específicos, pero también presupuestos adecuados, ¿no? Que hagan a esa política sostenible en el tiempo. También es importante, y se ha visto en estos diálogos, la relevancia de tener estas políticas públicas cercanas a la población y tener también políticas a nivel local. El rol de los gobiernos locales es demasiado importante, ¿no?, en la implementación de este derecho. Luego se habla mucho de cuál es el contenido de este derecho, ¿no? Y a la luz de todo el bagaje que se adquirió a nivel internacional, y esto hay que resaltarlo, estas son las experiencias de las personas con discapacidad, el Comité de Naciones Unidas, el Comité de las Personas con Discapacidad, entonces recoge las experiencias vivas del colectivo de personas con discapacidad. Entonces, ¿cuáles son los contenidos mínimos de cualquier tipo de legislación o política pública en este sentido? Primero, tiene que cualquier marco normativo o de políticas públicas tiene que respetar la autodeterminación de las personas con discapacidad, lo que se conoce como una autonomía. Yo creo que los siguientes oradores se van a referir específicamente al tema de qué significa la autonomía, qué significa la asistencia, en fin. En segundo lugar, por supuesto que se requiere una transformación trascendental, integral, de todos los servicios, de cómo se proporcionan los servicios a las personas con discapacidad. Y eso requiere, por supuesto, un cambio de paradigma, ¿no?, desde los proveedores de servicios hacia las personas con discapacidad, que son las que deben dictar cuándo, cómo, dónde, ¿no?, deben prestarse esos servicios. En qué momento y hasta qué momento son necesarios esos servicios, y también cuándo pueden ser rechazados, ¿no?, puesto que han cumplido con su función de adquirir capacidades, ¿no?, y desarrollar capacidades las personas con discapacidad. Cualquier marco normativo o cualquier marco de política también tiene, en cuanto al derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad, incluyendo los apoyos de la comunidad y la asistencia personal, debe respetar la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Eso es muy importante que se siga discutiendo en las mesas donde se debaten estos temas. Por otra parte, también esta transformación integral de los servicios a las personas con discapacidad tiene que avanzar hacia servicios que sean individualizados. No hay una solución para todos, ¿no?, que es única para todas las personas con discapacidad. Cada persona con discapacidad es diferente, y en consecuencia las evaluaciones tienen que de alguna manera abandonar todos estos enfoques médicos, ¿no?, basarse en los requerimientos individuales de las personas con discapacidad, y enfocarse no solamente en evaluaciones médico-funcionales, no solamente en eso, que puede barreras que impiden a las personas con discapacidad ejercer sus derechos de manera no discriminatoria, en igualdad de condiciones con las demás personas. Hay otras cuestiones que también se han relevado, ¿no?, en estos más de 12 años de diálogo a nivel internacional en relación con estos derechos. En primer lugar, está la cuestión de la disponibilidad de estos servicios, ¿no? Hay muchas personas con discapacidad que no cuentan con servicios de apoyo, ¿no?, incluyendo la asistencia personal, de manera cercana a sus comunidades o en los lugares donde viven, trabajan y desarrollan sus actividades. La accesibilidad, por supuesto, es un tema pendiente, ¿no? Sin embargo, hay bastantes experiencias que indican que no es imposible, que es realmente una tarea que requiere esfuerzo, que requiere voluntad, que requiere constancia en avanzar en parámetros de accesibilidad que sean razonables. Otra cuestión que parece muy relevante también en vista de los casos que se han decidido y que han llegado al comité es el tema de ajustes razonables, que a lo mejor no es tan bien entendido por muchos operadores, ¿no? Y hay muchos niveles. Y los ajustes razonables son medidas individuales, ¿no es cierto? Son medidas que requieren
Son transformaciones, adaptaciones que son individuales, que deben hacerse de una manera que implique un ajuste, un cambio, ¿no?, en la manera como se prestan los servicios, de forma que las necesidades específicas de las personas con discapacidad sean atendidas. No voy a profundizar sobre esto porque es un tema bastante amplio. Pero también, en cuanto hablamos de autonomía personal, de asistencia personal, también hay que tomar en cuenta que no estamos hablando de las personas con discapacidad como un grupo homogéneo, sino que hay una heterogeneidad dentro de las personas con discapacidad, y hay que tomar muy en cuenta la cuestión de la interseccionalidad. ¿Qué significa esto en términos más sencillos? O sea, hay que tomar en cuenta que hay mujeres con discapacidad, niños con discapacidad, personas con discapacidad psicosociales, personas con discapacidad intelectual, migrantes con discapacidad, personas con discapacidad que pertenecen a la diversidad sexual. O sea, tampoco hay que meter a toda la gente en un mismo saco. O sea, los diferentes servicios que se desarrollen sobre apoyo individualizado en la comunidad, los servicios de apoyo en la comunidad y la asistencia personal tienen que tomar en cuenta estas cuestiones que se relacionan a las diferentes identidades que tienen las personas con discapacidad. Finalmente quiero, en esta introducción, porque en realidad es una introducción al tema, mencionar dos cuestiones que se han visto, se han discutido y se han examinado a lo largo de todo este trabajo que se ha hecho a nivel internacional. Primero, el tema de la exigibilidad del derecho a la asistencia personal dentro también del marco del derecho a la vida independiente. Y aquí lo que se nota es que hay un déficit importante en cuanto a que muy pocos ordenamientos, en muy pocos países hay vías, ¿no?, de derecho para reclamar precisamente la exigencia de este derecho. Entonces hay que ponerse a pensar cómo en un estado cualquiera que sea se pueden desarrollar esas posibilidades de recursos, puesto que muchas personas con discapacidad encuentran barreras incluso para plantear posibilidades de interponer recursos para ejercer y hacer valer ese derecho ante las autoridades. Entonces, esta es una cuestión que hay que poner sobre la mesa, ¿no?, y plantear, ¿no?, qué posibilidades de recursos existen. Y eso nos lleva a dos cuestiones muy relevantes, ¿no? En primer lugar, que este derecho que consagra el artículo 19, que incluye a la asistencia personal, tiene dos aspectos. Un aspecto que se refiere, voy a mencionarlo por así decirlo, aunque este seminario está, como ustedes lo ven, está destinado a todo tipo de personas, ¿no? Pero como hay juristas también, entonces podemos decir que la implementación de estos derechos requiere o implica la implementación de ciertos requerimientos que son inmediatos, que no están sujetos, por ejemplo, a progresividad, ¿no? Y en este sentido es muy importante mencionar que los casos que han llegado al comité sobre el tema de vida independiente, en toda su gama, ¿no?, lo que significa la vida independiente y la asistencia personal, han enfatizado la cuestión de la no discriminación, ¿no? Y precisamente la no discriminación, ¿por qué? Porque es una obligación que no puede sujetarse en el tiempo, que es de inmediato cumplimiento y de inmediata exigencia. Y en ese sentido, recuerdo un caso de acá, de España, que se llama Calleja y Calleja, contra España, que fue decidido, que se refiere al ámbito de la educación inclusiva, que uno de los aspectos en los que se manifiesta la vida independiente, la inclusión en la comunidad y también, por supuesto, la asistencia personal, en el cual, ¿no?, el comité hace mucho énfasis en esta cuestión de la responsabilidad que surge para un Estado por el hecho de denegar ajustes razonables a un educando, a un alumno que estaba intentando incluirse en la educación regular, ¿no?, en el Estado parte, y que las autoridades no quisieron o no pudieron, ¿no?, entender sus necesidades de ajustes razonables, y que en consecuencia eso generó también una responsabilidad para el Estado parte. Entonces hay un ángulo que es muy importante de poder explorar a nivel local, regional y nacional, de cómo ciertos casos pueden ser judicializados en base a esta obligación que no tiene ningún tipo de condicionante, que es una obligación inmediata de no discriminar a las personas con
discapacidad. Espero que se entienda, puesto que estoy refiriéndome a cuestiones legales. Pero también hay que mencionar que este derecho también tiene, por supuesto, un contenido de cumplimiento progresivo, ¿no es cierto? O sea, que está sujeto a recursos que pueda tener el Estado, ¿no? Al máximo de recursos disponibles que pueda tener el Estado, como dicen los instrumentos internacionales, pero también hay ciertos contenidos mínimos de este derecho. Y quiero enfatizar eso, puesto que hay líneas que podría decirse que no se deben cruzar en un Estado parte. Y en ese sentido quisiera referirme a una investigación que hizo el comité respecto al derecho a la vida independiente, a la inclusión de la comunidad y a la asistencia personal, ¿no? En el contexto de medidas de austeridad que son comunes ahora en muchas partes, ¿no? Del mundo. Esto ocurrió en el Reino Unido y en consecuencia esa investigación arrojó como resultado que claro, es cierto, hay un componente de política pública importante, pero también hay ciertos contenidos mínimos. O sea, la asistencia personal no puede decaer al punto, ¿no? De generar o de hacer peligrar, ¿no? Las posibilidades de inclusión de una persona con discapacidad en la sociedad. Hay un punto de no retorno, por así decirlo, cuando una persona, por ejemplo, que tiene asistencia personal, esa asistencia personal cae en tiempo, en horas, en calidad, y esa persona es empujada, ¿no? A la segregación, al aislamiento, en muchos casos al suicidio, ¿no? Y en otros casos a la institucionalización. En consecuencia, eso nos debe de reflexionar que hay una parte inmediata de inmediato cumplimiento que debemos ya tener la atención, ¿no? En el tema de la no discriminación, y hay una parte que se refiere a ciertos contenidos mínimos que deban asegurarse sin importar las condiciones de desarrollo económico en un Estado aparte. Hay un contenido duro, básico de ese derecho. Y luego quisiera referirme por último a otro aspecto que es demasiado importante, que se refiere a la supervisión, ¿no? A la evaluación. Y en ese sentido son tres ideas que quisiera, o hasta cuatro que quisiera mencionar. Una idea que es me parece que es muy importante, que es la participación de los colectivos de personas con discapacidad, no solamente, como hemos visto en este país, ¿no? En la abogacía para promover la asistencia personal y la vida independiente, pero también a través de la creación de observatorios de la vida independiente y de la inclusión en la comunidad. Y esos observatorios son muchas veces gestionados por las propias personas con discapacidad, generan también recursos de abogacía y generan recursos de supervisión, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, informes que se producen anualmente o bianualmente, que dan cuenta en una sociedad de si ha habido progreso o no. Creo yo que ese es un instrumento muy valioso que debería también seguir explorándose en España, poder seguir explorando un observatorio de vida independiente. Creo que ya lo tienen en algún sentido, ¿no? Y si no, bueno, no en todas las comunidades, poder desarrollarlo. Luego hay otra parte que también me parece que es un elemento que ha surgido en estos diálogos que ha tenido el comité con muchos países, que es que no solamente es necesario el desarrollo de estas políticas públicas, sino que también dentro de los que hacen políticas públicas, implementan políticas públicas, me refiero a las autoridades a nivel federal, estatal, qué sé yo, provincial, regional, local, tengan también un componente de evaluación de esas políticas públicas. Muchas veces falla la evaluación, no se diseñan buenas políticas públicas, se invierten recursos importantes, pero falla la evaluación, ¿no? Y la evaluación deberá ser una evaluación que desde el punto de vista de los derechos de las personas con discapacidad, con las personas con discapacidad, no para las personas con discapacidad, con las personas con discapacidad, y de una manera periódica. Muchas políticas públicas que en el diseño, en el papel, son muy buenas, ¿no? Fallan precisamente porque no cuentan con esos mecanismos de evaluación dentro de los que las implementan.
quisiera referirme a otro rol muy importante, ¿no? En este ámbito que ustedes ya lo tienen acá en su país, ¿no? Que es el mecanismo de monitoreo independiente de la Convención, ¿no? En este caso, a nivel español, es un modelo bastante sui generis, ¿no? Puesto que involucra a la Defensoría del Pueblo, pero también involucra al Comité, al CERMI, y creo que ese es un gran aliado, ¿no? En ese sentido de que a nivel de cada uno de los estados exista un mecanismo independiente de monitoreo y que ese mecanismo de monitoreo independiente tenga también una independencia, por supuesto, de los que implementan esas políticas públicas y que también reporten periódicamente. Es muy importante que esos reportes también cuenten con una recogida de datos. Voy a referirme brevemente al tema de recogida de datos, puesto que es un área donde todavía hay mucho déficit. Todavía entonces no todos los estados, no todos los países han llegado a un nivel deseable, ¿no? de recoger datos sobre la implementación de estas políticas y de esta legislación. Y por último, creo que es una demostración que tiene este país frente a nivel internacional, y concedo y admito que todavía hay mucho que discutir sobre este respecto, pero España ha tenido mucho contacto a nivel internacional, mucha interacción a nivel internacional en el tema de personas con discapacidad, y España no solamente ha pasado en el comité periódicamente siendo examinado, su examen más reciente fue en el año 2019, ¿no? También, por ejemplo, ha habido bastantes casos, ¿no? Que se han llevado, se han decidido en España y que han llegado a un nivel internacional, y también la sociedad civil de este país, las organizaciones de personas con discapacidad, incoaron hace tiempo atrás una solicitud de investigación sobre educación inclusiva, y yo creo que ese es un excelente ejemplo de organización asociativa de base, ¿no? De esfuerzo, que desembocó también en un informe de este comité para España, que todavía entiendo que está pendiente de cumplimiento en ese sentido por el Estado de España. Pero creo que eso es muy irrelevante, que las personas con discapacidad y sus asociaciones a nivel nacional continúen desarrollando sus capacidades para llegar a estas instancias internacionales también de protección. No solamente entonces es necesario desarrollar una cierta estrategia de utilización de recursos, ¿no? Y de instancias judiciales o administrativas a nivel interno, sino que también es necesario continuar con una línea de trabajo hacia organismos internacionales de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Las palabras en este sentido a veces no son suficientes, ¿no? Se requieren acciones, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que normalmente llega como con un eco muy fuerte al comité. Cada vez que tenemos sesiones, las personas con discapacidad dicen, bueno, no necesitamos solamente tener marcos legislativos, políticas públicas, nos hemos esforzado por tener esos marcos, esas políticas, necesitamos acciones y necesitamos implementación, porque hay todavía déficit importante de implementación. Entonces termino con eso, simplemente agradeciendo esta oportunidad y también felicitando la participación de ustedes acá en esta sala en un día primaveral caluroso acá en Madrid, y también a las personas que nos acompañan en línea, y también a la universidad. Creo que el rol de la universidad es esencial, ¿no? En crear estos espacios de diálogo, de interacción, de entendimiento. Es un rol maravilloso el que están cumpliendo la universidad, y también en un respeto por la diversidad. Yo creo que eso también es bastante importante. Entonces, animándolos, ¿no? Como Estado español, desde afuera vemos que hay muchos desafíos, muchas cuestiones pendientes, pero también hay una riqueza en la diversidad que tienen acá, y una riqueza de recursos, ¿no? Que han demostrado también tener esa voluntad de avanzar, ¿no? en la implementación de la convención. Con eso termino, ¿no? Animándolos a que continuemos en un diálogo, en este caso. Yo digo, no represento ahora el comité, pero sí, de alguna manera, a la parte internacional de la convención, y creo que todos tenemos que seguir en un diálogo, que podamos seguir escuchando mutuamente lo que pasa a nivel de los estados y lo que ocurre y los ecos que tiene el desarrollo de las personas con discapacidad,
y de sus vivencias, ¿no? En el nivel internacional. Termino diciendo que sería interesante, ¿no? Poder contar con la participación de algunos de ustedes en el primer aniversario que va a tener lugar en septiembre de este año, perdón, en agosto de este año, el primer aniversario de las guías sobre desinstitucionalización que va a tener lugar en Ginebra, y ese espacio está precisamente reservado para que las personas con discapacidad, las que han tenido vivencias, ¿no? En diferentes aspectos, puedan también ampliar sus voces, ¿no? A nivel internacional, lo que significa para ellas la vida independiente, la inclusión en la comunidad, la asistencia personal, y en general dentro de este concepto bastante amplio que es la desinstitucionalización. Dejo con esto acá, ojalá que haya sido accesible mi intervención, y por supuesto también estoy dispuesto, abierto a cualquier comentario o pregunta que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Cristian, tienes la palabra. No sé si quieres que compartamos la presentación. Bueno, si os parece, yo soy Cristian Lago. En esta ocasión hablo en nombre de PERDET. Antes de dar el paso a la presentación, sí que me gustaría dar voz en todos los procesos de accesibilidad que vamos a ir dando a continuación. Yo voy a utilizar un material de soporte que es un Canva, para quien lo sepa, y también me va a ayudar mi compañero, bueno, Rafa, en el paso de las diapositivas. Son unas jornadas diversas, y el hecho de introducir la diversidad funcional en las jornadas habla del valor de romper las normas, ¿no? También en la configuración de la presentación. Yo voy a ir dando paso a las diapositivas, diciendo la palabra paso, y también voy a ir leyendo lo que pone en las diapositivas, tal vez de una forma un poco descriptiva, también para las personas que no puedan leer el material. La charla que yo voy a hacer ahora es la implementación de la asistencia personal en España comparado con el marco europeo. Y la pregunta sería, ¿nuestra legislación es moderna? En este sentido, quiero recoger las palabras de Jorge, porque me han parecido especialmente importantes cuando hablamos de la aplicación inmediata de este derecho. Me gustaría pedirle a los que estén escuchándonos ahora que valoren al finalizar esta charla hasta qué punto estamos implementando de forma inmediata un derecho que ya tiene como unos 16 años. Dentro de poco será mayor de edad y podrá salir de fiesta. Voy a ocupar un rol un poquito incómodo, sin ánimo de ser provocador. El ánimo que esconde en mis palabras es dar voz a todo el sufrimiento que tenemos acumulado. En este sentido, dar las gracias a mi familia, a las familias, a las entidades de apoyo, a las entidades de base y a todo movimiento civil en la implementación de este derecho. Por supuesto, también al gobierno, porque si bien es verdad que vamos a recoger ciertas críticas en la actual charla, estamos avanzando tal vez demasiado lento, pero vamos avanzando. Sin más, vamos a proceder a pasar las diapositivas. Bueno, así de forma rápida, ¿quiénes somos en PERDET? Somos una agrupación de activistas, sin más, que buscamos el cumplimiento de la Convención. Ahora mismo estamos especialmente enfocadas en la asistencia personal. Nuestros principios, por tanto, son la filosofía de vida independiente, la independencia política y económica, un espíritu colaborador y conciliador, una estructura muy horizontal y una estructura interna basada en diferentes compromisos. ¿Pasamos? Como bien ha comentado Jorge, partimos de la Convención. Supongo que ya estamos en línea sobre lo que es la Convención, pero la Convención es un documento de carácter legal, un documento de ámbito legal de mayor rango. Por tanto, los estados, cuando la firman, se comprometen a modernizar sus leyes en base a los derechos.
En este sentido, en la Convención del Colectivo tenemos el artículo 19 que habla sobre la vida en comunidad y el derecho a la asistencia personal. ¿Pasamos? Aquí ahora podemos ver un mapamundi. En este mapamundi vemos los países pintados de diferentes colores. Como los firmantes han firmado la convención y el protocolo. El protocolo es un documento donde se concede ciertas competencias al comisionado del colectivo para para decidir algunos temas. Luego también tenemos otros países que han ratificado la convención y por último han ratificado la convención y el protocolo. En rojo, estos últimos. Podemos ver España en rojo. ¿Pasamos? La asistencia personal no es condición suficiente para una vida digna, pero sí es condición indispensable para la supervivencia. En este sentido, pasamos. Podemos ver en el informe que elaboró Naciones Unidas para España cómo vemos una recomendación de derecho en el artículo 10, derecho a la vida, en donde dicen lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es las muertes de personas con diversidad funcional por la falta de asistencia y apoyos profesionales. Este informe, repito, es del año 2019, o sea, relativamente reciente. También habla de otros temas relativos al colectivo. ¿Pasamos? El índice de la ponencia, no se preocupe. El índice de la ponencia es el siguiente. ¿Qué dice la convención y cómo es la legislación española? ¿Cómo se está gestionando la desinstitucionalización? ¿Cómo se despliega la asistencia personal en España? ¿Es así en toda Europa? Y por último, lo que no puede ocurrir. Antes, en la introducción, se me había mencionado que me gustaría que las personas que están escuchando piensen ¿a dónde van nuestros impuestos? ¿Pasamos? ¿Qué dice la convención y cómo es la legislación española? ¿Pasamos? Así dice. Voy rescatando textos de diferentes informes. Un informe del comité dice: el propio Comité sobre los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional apunta en un examen del 2019 sobre España que la asistencia personal presenta un carácter demasiado limitado e insta al país a aumentar el alcance de la misma. Ahora vamos a ver una infografía. En esta infografía comparamos, ¿pasamos? Cómo es la convención, el espíritu de la convención y por último, cómo es la actual ley que rige el sistema, que es la ley de la ARAPAT, popularmente conocida como la ley de dependencia. Así, por ejemplo, nos menciona que la convención considera fundamental la asistencia personal como herramienta para hacer efectivo el derecho a la promoción de la autonomía personal y a la vida independiente. El control y la autogestión del servicio debe ser la persona de colectivos la que decida quién y cómo debe ser, quién, cómo, dónde, cuándo debe ser gestionado este servicio, dónde vivir. Defiende que la cuantía de la financiación debe estar basada en criterios que tengan en cuenta las necesidades individuales y circunstancias vitales de cada persona, etc. ¿Pasamos? Es la anterior. Sin embargo, la ARAPAT nos menciona que las prestaciones de esta ley no están encaminadas a desarrollar la autonomía de la vida independiente. Esto es un informe elaborado por esta propia universidad. No están encaminadas a desarrollar la autonomía ni la vida independiente, sino al cuidado de las personas en situación de dependencia. Esta ley, pese a introducir ciertos cambios en su planteamiento, se mantiene alineada con el modelo médico rehabilitador. Falta adecuación de los sistemas
de apoyo y de protección social para garantizar una forma de vida independiente en la comunidad, falta de estrategias y planes de desinstitucionalización, la atención se centra en la discapacidad, en aquello que la persona no es capaz de realizar, y como más adelante veremos, una serie de supuestos que para nada ayudan a la vida independiente. ¿Vamos? Para poder enmarcar toda la implementación del servicio de asistencia de personal, los organismos hablan del término desinstitucionalización. Aquí voy a necesitar leer y no puedo ver la parte de derecha. Perdonad. Ajá. Sí. Para saber qué es la desinstitucionalización, Naciones Unidas nos ayuda definiendo qué es la institucionalización. Por institucionalización entendemos todo internamiento en razón de una discapacidad únicamente o junto con otros motivos como la atención o el tratamiento. Suele darse en centros de residencias, de atención social, instituciones psiquiátricas, hospitales de larga estancia, residencias para personas de edad, unidades seguras para personas con demencias, internados especiales, centros de rehabilitación, etc. ¿Vale? Esto es, según Naciones Unidas, institucionalización. Por tanto, desinstitucionalización debe ser lo opuesto. ¿Pasamos? Además, dentro de la propia convención, tenemos la observación general número 5 del artículo 19 que nos define que la desinstitucionalización requiere una transformación sistémica en donde hace falta una estrategia integral, en donde, por supuesto, ha de haber cierre de instituciones, eliminación de las normas de institucionalización, establecimiento de servicios de apoyos personalizados e inclusivos. Hemos de pasar, por tanto, a un enfoque interinstitucional con reformas, presupuestos y cambios de actitud. Me gustaría incidir especialmente en la parte de presupuestos. ¿Pasamos? ¿Cómo se está gestionando la desinstitucionalización en España? Entre paréntesis, importante decir que todavía no está hecho el plan. Estamos en una fase del plan. ¿Pasamos? Ahora, a modo anecdótico, pero representativo, porque realmente nos hace pensar, en los últimos meses, y de hecho todavía está vigente, una consulta a la ciudadanía sobre qué se está entendiendo por desinstitucionalización. ¿Qué opina la ciudadanía? Voy a leeros un par de preguntas de este cuestionario que nos parecen realmente preocupantes, porque nos hacen pensar hasta qué punto España como país ha entendido el concepto de desinstitucionalización. La primera pregunta dice así: en el caso de personas con algún tipo de discapacidad, existen diferentes tipos de centros residenciales o instituciones en las que estas personas pueden vivir, tales como residencias para personas con discapacidad. Indícanos con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo. Hay dos opciones. La primera opción dice: las personas que residen en este tipo de centros o instituciones están plena y completamente incluidas en la sociedad. O dos, aunque dispongan de una buena calidad de vida, las personas que residen en este tipo de centros o instituciones están en alguna medida al margen del conjunto de la sociedad, de la vida en comunidad. Aquí las observaciones que nos vienen a la cabeza es: 1. ¿Cómo podemos estar preguntando y legitimando la opción de que puedan haber residencias? Que es la primera opción. O bien, ¿por qué no hay una opción que ponga que no hay buena calidad de vida en las residencias? O sea, en la segunda opción dice: aunque dispongas de buena calidad de vida. Hay residencias donde hemos visto que no hay buena calidad de vida. Esta opción no está. ¿Pasamos? Y luego otra pregunta es, así, a priori,
Y en general, ¿qué te parece este concepto de promover que estas personas vivan en entornos no cerrados, como si fuéramos extraterrestres, residencias, centros, instituciones, y puedan vivir en domicilios particulares en la comunidad con los apoyos que sean necesarios? Entonces uno puede votar muy apropiado, algo apropiado, poco apropiado y nada apropiado. Esta pregunta es ofensiva. ¿Cómo se puede estar preguntando qué te parece este concepto de vivir en tu casa? Yo creo que toda persona que lea esto se tiene que sentir ofendida. Y si no, imaginemos que se refieren a una misma. ¿Pasamos? Luego también tenemos otros documentos, como el documento de cuidados de larga duración. Aquí se ve una tabla donde pone atención de larga duración en egresados, atención de larga duración en régimen de día, atención de larga duración domiciliaria. Y en las columnas vemos hospitales de salud mental y adicciones, hospitales especializados, establecimientos de atención medicalizada y, en definitiva, otros establecimientos, también proveedores de atención domiciliaria. Aquí la pregunta es un acertijo. ¿Dónde está en este documento, en este plan de cuidados de larga duración, la asistencia personal? Para las personas que no puedan leer, ya les aviso, no está. ¿Pasamos? O está tan infrarrepresentada que ni siquiera aparece en la tabla. ¿Cómo se despliega la asistencia personal en España? ¿Pasamos? Ahora podemos ver unos datos descriptivos, una tabla a 31 de marzo de 2023, que, si no me falla mucho la memoria, procede del INSERSO. Aquí podemos ver por ámbito territorial las comunidades autonómicas y los totales. El tipo de prestaciones que han recibido estas personas. Vemos las personas, por tanto, que tienen resoluciones de PIA. Podemos ver en las columnas prevención y dependencia y promoción de asistencia personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día-noche, atención residencial, otros servicios como cuidadores familiares vinculados al servicio, y también tenemos cuidadores familiares y asistencia personal. En esta tabla hemos subrayado 3 datos. El primero es el total de personas de España con resolución de PIA, que es 1.330.000 personas. Tenemos todas las personas que están en residencias, que son 178.158 personas, y personas que están recibiendo asistencia personal, que son 9.400 personas. Aquí yo le pediría al público que piense si se está implementando de forma descriptivamente hablando bien la asistencia personal, recordando que tenemos ya 16 años de convención, que, tal y como decía mi compañero Jorge, se puede implementar de forma progresiva, pero se tienen que respetar unos límites. Como hemos visto en el propio informe del 2019, hay preocupación desde Naciones Unidas a que las personas del colectivo mueren por falta de apoyo individualizado. Entonces vemos 178.000 contra 9.000. También vemos cuidadores familiares que representan 526.000 personas que reciben ese tipo de apoyo. Por tanto, vamos a ver ahora de estas 9.000 personas si realmente es asistencia personal o si, por el contrario, llamamos asistencia personal a algo que no es asistencia personal. ¿Pasamos? Antes de entrar ahí, otro dato importante, que es, antes hemos mencionado que es la institucionalización y también hemos mencionado que es la desinstitucionalización. Ahora vamos a hablar de dónde va el dinero. Derechos sociales alcanzan acuerdo con las comunidades autónomas sobre el reparto. No veo, perdona. No, es el de arriba. Sobre el reparto de 730 millones de euros de fondos, de 730 millones de euros de fondos europeos para transformar el sistema de cuidados. Y donde, bueno, estos dineros
No voy a leer todo el artículo, pero se habla de cómo está repartido en diferentes servicios, ¿no? Luego vemos otros artículos. Las residencias cántabras dispondrán de 4 millones para impulsar el modelo de cuidados de larga duración. Y también vemos cómo el Departamento de Derechos Sociales, en este caso de Cataluña, de la Generalitat, ha destinado 142 millones a procesos para acelerar, para la construcción de nuevas residencias o centros de día para acelerar la transformación de la atención social. O sea, a día de hoy, estos artículos son recientes. A día de hoy se están destinando millones de euros y millones de euros que vienen de Europa para la creación de residencias. ¿Pasamos? Aquí nos preguntamos hasta qué punto eso está bien. Ahora voy a recoger otro artículo sobre los presupuestos generales del Estado, donde Irene Montero dice las siguientes frases. En primer lugar, hay una buena noticia, que es: atención a la dependencia alcanza la cifra récord de 3.500 millones de euros para atención a la dependencia, que es un aumento. Sin embargo, cuando nos ponemos a leer, vemos frases tales como, no veo, está a la derecha. Dice, la ministra ha reconocido que las residencias no estaban preparadas, como se demostró durante la pandemia del coronavirus, e indican que el Ejecutivo aprende los errores, no como otras administraciones. En referencia a la Comunidad de Madrid, y va a mejorar las infraestructuras residenciales. Por tanto, vamos a destinar más dinero, pero no hemos hecho bien el diagnóstico. Por tanto, la intervención no es adecuada. ¿Pasamos? A continuación vemos cómo se reparten los recursos económicos por prestaciones. Vemos que el 30,78% va para cuidadores familiares, el 18,66% ayuda a domicilio, teleasistencia, 18,88%, atención residencial, 10,51% de presupuesto, y vemos que el 3,81% va para la prevención de la dependencia y promoción de la asistencia personal. ¿Pasamos? En cuanto cuando intentamos conectar la realidad de España con otros países, nos vemos obligados a recoger qué dice ENIL, que es European Network on Independent Living, sobre diferentes cuestiones vinculadas a la vida independiente en los diferentes países. En este caso, otro informe realizado en los últimos años por ENIL, refiriéndose a España, es que el artículo 19 tiene una implementación no adecuada, en donde la asistencia personal fundamentalmente se usa para trabajar y estudiar, existen restricciones territoriales y falta desarrollo del servicio. Por tanto, no podemos elegir libremente donde queremos vivir, negando así los derechos. ¿Pasamos? Ahora vamos al detalle. Hemos dicho antes que eran 9.000 personas, más o menos, las que tenían la prestación de asistencia personal. Pero si nos vamos a tablas recogidas de estos informes elaborados por ENIL, vemos que en la mayoría de las situaciones el máximo de servicio por horas por día de las personas es de 3 horas. O sea, si tú quieres vivir en comunidad y tienes una dependencia que no puedes hacer la mayoría de actividades de la vida diaria por ti misma, tienes 3 horas para incluirte en la comunidad. ¿Pasamos? Y vemos también, esto es un dato más antiguo, que en 2012 habían 1.300 personas. Nos formulamos la pregunta, ¿es así en toda Europa? Pasamos, vemos ahora el ejemplo de Letonia, año 2012 también, donde aproximadamente hay 100.000 personas que serían partícipes de esta regulación y tienen servicios elevados a 40 horas por semana y donde la financiación parte de la administración. ¿Pasamos? En el ejemplo de Suecia hay 17.000 personas que reciben asistencia personal, repito, 2012.
donde el total de horas de servicio asciende, dependiendo de la situación, a 24 horas por día, 7 días a la semana. También financiado por el Estado. ¿Pasamos? En Gran Bretaña, también en 2012, 100.000 personas a lo largo del país, donde la intensidad de servicio es en función de la necesidad de la persona. Y el pago directo también está recogido. ¿Pasamos? Eslovenia ha modernizado su ley. En el año hasta el 2019 apenas habían 300 usuarios en todo el país. A partir de 2019 y a fecha de hoy, en abril de 2022, hay 3.797 personas. Esto es modernizar la ley. ¿Pasamos? Entonces, la siguiente pregunta es, no hay dinero. Pero claro, cuando nos ponemos a mirar el PIB, vemos que España ocupa la posición 16 con 1.328.000 millones de euros, Suecia la posición 24, Letonia la 92, Reino Unido la sexta y Eslovenia la posición número 83. Por tanto, aquí ya no es un tema de presupuesto, es un tema de cómo nos creemos los derechos, qué voluntades políticas existen. ¿Pasamos? Y ahora vamos a lo que no puede ocurrir. Lo que no puede ocurrir es lo siguiente. ¿Pasamos? Actualmente también se está actualizando la ley, la conocida ley de dependencia. Esta ley no nos interesa. Y voy a decir por qué. ¿Pasamos? Algunos extractos podemos recoger, por ejemplo, el artículo 25, dicen: los servicios de atención residencial ofrecen un entorno seguro, confortable, inclusivo y accesible, donde las personas en situación de dependencia que allí viven se les prestan apoyos y cuidados personalizados. Estos servicios se prestarán según las preferencias e intensidades de la persona. La prestación de este servicio puede tener carácter permanente. Es decir, la actualización de la ley de dependencia que regula nuestros servicios de cuidados y apoyos están reforzando, están legitimando la existencia de residencias que antes hemos visto que no existe. ¿Pasamos? Esto no es modernizar la ley. También se redefine el servicio de ayuda a domicilio, ampliándolo a no solo actuaciones llevadas a cabo en el domicilio, sino también en las desarrolladas en el entorno próximo al domicilio. Entonces, si estamos diciendo vivir en comunidad y aquí nos estamos legitimando la ayuda a domicilio, no podemos participar de la comunidad. Y si son actividades en el entorno, por ejemplo, no podríamos viajar. Así como un ejemplo rápido. Esto no es modernizar la ley en base al derecho, es legitimar estructuras que entendemos desfasadas. ¿Pasamos? Tampoco puede pasar esto. Cada 11 minutos muere una persona en la lista de espera de dependencia. Y que la Fiscalía obliga a investigar las 34.000 muertes por COVID en las residencias. En este sentido, lo vinculamos no solamente a si están bien o no las residencias, sino al modelo residencial, donde no hay un apoyo individualizado. Y ahora os voy a dar paso a testimonios de personas activistas que explicarán en primera persona sus realidades. No se oye. La prestación de asistencia personal a través de la ley. Y el programa de vida independiente que lleva a cabo la asociación Vida Independiente Andalucía se ve mermado absolutamente por falta de presupuesto, y este año tenemos que terminar en el mes de junio, solo da para 6 meses. Reclamamos una ley de vida independiente estatal con arreglo al artículo 19 de la Convención y un desarrollo de la normativa en Andalucía mientras que esto no se produzca. ¿Pasamos? No, la siguiente. Buenos días, soy Rafa Reollo, miembro del Foro de Vida Independiente y Libertad. En materia de dependencia solo podemos distinguir entre dos tipos de personas:
aquellas que necesitan ayudas para las actividades de la vida diaria, las llamadas personas dependientes, y las que no. La asistencia personal es una herramienta imprescindible para ejercer el derecho a la vida independiente y para vivir y participar con dignidad en igualdad de oportunidades. Continuar con un sistema de apartheid ya no tiene sentido, ni perdón, ni excusa, porque todas las vidas importan. ¿No es así, sus señorías? Hola, soy Katia Villatoro, vivo en Valencia y pertenezco al Foro de Vida Independiente y Libertad. Tengo un proyecto de vida, vivo de forma independiente, tengo un trabajo ordinario y aunque hoy por hoy no utilizo asistencia personal, sé que más pronto que tarde la necesitaré. Y cuando la necesite, si resulta que mi edad supera los 65 años, es posible que me la denieguen, incluso contraviniendo la Convención. Yo trabajo para evitar eso, para que la Convención se cumpla al 100%. Saludos. La asistencia personal es el recurso fundamental para realizar nuestro proyecto de vida. ¿Cómo puedo realizar yo mi proyecto de vida con 5 horas semanales? Esto no es asistencia personal. Bueno, siento si me he alargado un poquito en la exposición. Espero que haya sido recogido realmente lo importante de esta charla, que es poner en valor el derecho de las personas, también modernizar la ley y crear planes de desinstitucionalización a partir de las realidades de las personas. Sé que es una tarea ardua, pero necesitamos un equipo de gobierno valiente. También necesitamos el apoyo de todas nosotras, porque sin nosotras no vamos a poder salir adelante. Muchísimas gracias. Ahora, Bárbara, Ahora venga. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes, mi nombre es Bárbara Ventura, presidenta de la Asociación Luchando contra Viento y Marea de Lima, Perú, miembro de la Red Latinoamericana de Vida Independiente. En principio, saludar y felicitar. Creo que es un espacio en el que tanto Europa, Latinoamérica, tiene que levantar la voz y articular en estos esfuerzos. Una de nuestras preguntas es, ¿de qué manera las oficinas de Vida Independiente, que para nosotros son como los centros de Vida Independiente, articula con los estamentos estatales, ¿no?, y con las instancias que brindan y proveen el servicio de asistencia personal? Esa es mi pregunta específicamente. Y la invitación para ustedes es seguir creando estos espacios de encuentros, porque nosotros como latinos, como Latinoamérica, muchas veces pensamos que España, si bien es cierto, inició este tema, ¿no?, de la asistencia personal, ha habido avances, ¿no? Pero escuchándolos a ustedes ahora, entendemos que también hay algunos retrocesos. Y me pareció excelente la exposición de Cristian, porque es cierto lo que sucede. Si en España está pasando esto, imagínense a nivel de Latinoamérica, y que estamos levantando nuestra voz, porque justamente también se está tratando de aprobar el Sistema Nacional de Cuidados, que va en contra de la voz de promotores de vida independiente. En ese sentido, se invita a que se pueda crear y realizar, quizá este año, el próximo año, pues un espacio entre latinoamericanos con discapacidad, que podamos compartir la experiencia que tenemos nosotros desde la formación a través de la Agencia de Cooperación Internacional de JICA y el Centro de Vida Independiente de Mainstream en Japón, que nos ha servido bastante para que nosotros podamos iniciar esto. Ahí he compartido las redes para que podamos articular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Y a César, si puedes habilitar el micrófono y nos lanzas tu pregunta. César Jiménez. Hola y gracias a los ponentes. Muy amables los dos. Muchas gracias. Y gracias a la Universidad de
implicada en la jornada, la celebración de esta jornada. Lo que quería preguntar, aunque ya se le he pasado a Mari Carmen, simplemente es una duda que tengo desde hace tiempo y simplemente lo siguiente: si la vida independiente es el derecho humano y seguimos hablando constantemente de que la asistencia personal es una herramienta para alcanzar ese derecho humano, ¿cómo podemos entonces hablar de la asistencia personal al mismo tiempo de un derecho humano? No sé si se me ha entendido ni bajote. Muy bien, César, muchas gracias. Otra mano, que sería la última, porque aquí veo que en la sala presencial no se levanta mano, de la asociación Viva. Vale, muy bien, queríamos hacer una pregunta. Hola, somos José y Luis de la Asociación Viva, Vida Independiente, Vida Asistida, y nuestra pregunta es la siguiente: ¿se va a hacer algo con las comunidades autónomas, como por ejemplo Extremadura, que están pasándose la Convención de las Naciones Unidas por el Arco del Triunfo? Están dando como servicios de asistencia personal a entidades que han sido y siguen siendo de toda la vida residenciales. Están permitiendo la asistencia personal y convirtiendo en una especie de cuidado barato. Lo de barato, entre comillas, y perdonen que me ponga de mala leche, pero es que es muy difícil contener las emociones. Pues muchas gracias a los tres intervinientes, y a continuación, pues, Jorge, si quieres. Claro. Sí, puedo tratar de tocar algunos de los puntos, porque hay como hilos comunes, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención y también se deriva de la intervención anterior, ¿no? Es que hay mucha confusión, ¿no? A nivel de qué significa la vida independiente, la inclusión en la comunidad, incluida la asistencia personal. Creo, por ejemplo, que este proyecto de ley sobre actualización de la ley de dependencia es un ejemplo, ¿no?, de esta confusión que hay al respecto. Yo siento que es importante, como por ejemplo está ocurriendo hoy mismo en la República de Moldova, en que el gobierno de la República de Moldova se está tomando en serio las directrices sobre desinstitucionalización, incluidos en situaciones de emergencia. Las directrices son una herramienta muy clara, una hoja de ruta, ¿no?, que clarifica muchos de los aspectos que siguen generando confusión. Por ejemplo, que los servicios o por ejemplo personas que han tradicionalmente tenido un enfoque tradicional de los servicios, como ocurrió en la última pregunta,
se transforman y se, qué sé yo, en prestadores de servicios de vía independiente, ¿no? Con cambios de nomenclaturas, pero perpetuando sistemas institucionales. Entonces, creo que el ejemplo que nos ofrece la República de Moldova, en que las autoridades están tomando en serio, ¿no?, un proceso de desinstitucionalización, puede ser replicado, ¿no?, a través de, qué sé yo, la creación de espacios de diálogo con autoridades para aclarar estos temas, en primer lugar, y para clarificar puntos que son esenciales. Por ejemplo, en las directrices sobre institucionalización se clarifica que los servicios que son prestados a través de instituciones no son compatibles con el artículo 19. O sea, no podemos llamar como, por ejemplo, observo en ese proyecto de ley que se presten servicios, ¿no?, a través de residencia y que eso se llame vía independiente o apoyo, ¿no? Entonces hay cuestiones muy importantes que clarificar acá. O sea, las guías, las directrices claramente estipulan que la institucionalización y los servicios que se prestan en instituciones o a través de proveedores institucionales no son compatibles, constituyen una discriminación, una violación en sí de la Convención. Entonces, yo creo que hay que empezar con las cosas que en claro, ¿no?, con quienes legislan, con quienes hacen políticas públicas, para de alguna manera desenmarañar este tema que aparece como algunas veces de manera no intencional, pero otras veces con una sospecha de que qué está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué insisten en mantener un sistema residencial? Las directrices también, por ejemplo, desmitifican que la institucionalización sea un mecanismo de protección de las personas con discapacidad, ¿no? La institucionalización no es un sistema de protección, no es un sistema de desarrollo de la vida independiente, no es un sistema alternativo, de cuidado alternativo para los niños con discapacidad. La Convención es muy clara en el sentido de que como última alternativa se debe colocar a un niño, ¿no?, en un entorno familiar en la comunidad. Entonces no permite la institucionalización de niños con discapacidad. Es claro entonces que, respondiendo a la tercera pregunta, hay que trabajar en ese terreno. No podemos simplemente pensar que de la noche a la mañana los mismos prestadores de servicios tradicionales van a convertirse en apoyadores de la vida independiente. Eso no sucede así, no ocurre así. En segundo lugar, creo que es importante la intervención de la compañera que se conectó desde Lima, puesto que dentro del sistema interamericano, hago un paréntesis acá, existe una convención importante a nivel interamericano, que es la Convención Interamericana para la Protección de las Personas Mayores, que contempla lo que se conoce como deber de cuidado. Y entonces ha habido todo un desarrollo a nivel interamericano, pero que también se ha trasladado acá a Europa, ¿no?, sobre este deber y derecho de cuidado y apoyo. Y entonces esto tiene que ser clarificado, ¿no?, puesto que hay que tomarlo con mucha precaución. El deber o el derecho de cuidado debe ser también compatible con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, por ejemplo, las guías europeas sobre el deber de cuidado llaman la atención, ¿no?, puesto que no son o no parecen compatibles con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que hay un espacio importante en las Américas, pero también es importante para todo el movimiento de personas con discapacidad. La Corte Interamericana va a conocer o está conociendo de una solicitud que se llama así técnicamente, de opinión consultiva, que interpuso el gobierno de Argentina a principios de este año, para que la Corte Interamericana clarifique qué significa el derecho o el deber de cuidado y los apoyos, ¿no? Y en consecuencia, por supuesto que ahí están, de alguna manera, hay una tensión, ¿no?, entre los modelos tradicionales de cuidado, ¿no?, en ese sentido, que cosifican y objetivizan a las personas con discapacidad. Es importante que la Corte Interamericana reciba, ¿no?, contribuciones escritas, ¿no?, tanto en Latinoamérica, pero a nivel del movimiento también mundial de personas con discapacidad, clarificando que ese deber de cuidado o derecho de cuidado, como se plantea, no puede reducir los estándares internacionales, no puede menoscabar los derechos de las personas con discapacidad, no podemos regresar a un paradigma de cuidado que
simplemente cosifique a las personas con discapacidad y deniegue sus derechos básicos. En relación con el tema de derecho, hay que leer el artículo 19 claramente en el sentido de que involucra el derecho a la vida independiente y a vivir en la comunidad, y la noción de servicios de apoyo en la comunidad, que es un elemento del derecho, es un elemento constitutivo del derecho. Y si uno va al artículo específico, bueno, el artículo, para los que son juristas pueden interpretarlo de diferentes maneras, pero incluye la asistencia, ¿no? La asistencia personal, es una parte de la gama de apoyos que, pues, entonces cuando el segundo interviniente decía, por una herramienta, un derecho, bueno, es parte del derecho, ¿no? A la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, un elemento que, como por ejemplo nos hacían notar, si hay también regresión en la, por ejemplo, cantidad de apoyo o en la calidad de los servicios de asistencia personal, o sea, en un país X, ¿no?, que yo les comentaba anteriormente, un servicio de asistencia personal decayó de 24 horas a 2 horas, ¿no? A 2 horas en menos de 2 meses, empujando a las personas con discapacidad a depender, ¿no?, nuevamente de apoyos no calificados, y en muchos casos significó su institucionalización y su aislamiento en la comunidad. Entonces, esas son las cuestiones que hay que hacer notar y tratar de judicializar en ese sentido, ¿no? O sea, si se está otorgando un servicio de asistencia personal, ¿no?, de tantas horas, una regresión, ¿no?, que signifique una discriminación, es algo que coloca en riesgo la esencia misma del derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad. Entonces, creo que es importante también poner las cosas sobre la mesa, ¿no? O sea, hay mucha confusión, repito, ¿no? Hay mucha ignorancia en este tema, hay muchas intenciones de alguna manera de transformar, ¿no?, modelos antiguos, ¿no?, bajo la apariencia de un sistema basado en la convención. Y yo creo que una herramienta que pues podemos seguir utilizando son no solamente la convención, la observación general número 5, y sobre todo estas guías de desinstitucionalización. Las guías se diseñaron oyendo a las personas con discapacidad. Más de 700 personas con discapacidad en todo el mundo opinaron sobre el contenido de las guías. El inicio de las guías se originó precisamente en las personas con discapacidad y tratan precisamente los temas claves donde hay muchísima confusión. Por ejemplo, las guías abordan el tema de inversión y presupuestos, ¿no? Uno de los ejemplos que fue mencionado acá es la inversión de fondos europeos para la renovación y la reconstrucción de instituciones, ¿no? Las guías claramente especifican que eso es una regresión, es contrario al artículo 19 de la Convención. Entonces creo yo que sin ofrecer a las guías como una panacea, pero sí son el resultado de un proceso participativo que incluyó a todos los continentes, que incluyó a personas con discapacidad desde la diversidad en realidad de las personas con discapacidad, y que provee una hoja de ruta muy clara sobre qué es lo que es un proceso de desinstitucionalización, qué es lo que no es un proceso de desinstitucionalización, y también cómo corregir procesos que están en curso. Llamo la atención especialmente al tema de transformación de servicios que está en las directrices, pero también al tema de presupuestos, ¿no?, puesto que el tema de financiación debe ser discutido. Los costos, ¿no?, de mantener instituciones son enormes para un Estado. Son enormes, el costo para la sociedad, ¿no?, de mantener un sistema institucional es enorme. Sobrepasa, por supuesto, los beneficios que podría traer para un Estado implementar un servicio de apoyo a la implementación del derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad. Y es eso que hay que seguir planteando con los legisladores, con los que hacen políticas públicas, los diferentes estados. Ustedes siguen apoyando instituciones, pero ¿qué costo tiene eso, no? ¿Qué costo para las personas, no? ¿Qué daño se hace para las personas? Y otra parte interesante que les animo también a explorar es precisamente el tema de la reparación. O sea, la institucionalización de por sí es un daño, representa en sí un daño. Y entonces hay que promover un sistema de reparación, ¿no?, a las personas que han sido afectadas por la institucionalización. Por supuesto, hay diferentes formas de reparación.
no solamente me estoy refiriendo a las cuestiones pecuniarias, el reconocimiento de que la institucionalización es en sí una violación a los derechos humanos. Entonces, hay mucho que trabajar y yo estoy de acuerdo con lo que dijo el colega, y también hay mucho que clarificar, ¿no? Puesto que precisamente el objetivo, ¿no?, de tener un proceso hacia las directrices era desmitificar, aclarar, clarificar y dar herramientas a los gobiernos y a los tomadores de decisiones para avanzar en una implementación correcta del artículo 19 de la Convención, en línea con la Convención y el enfoque de derechos humanos que ella recoge. Entonces, termino ahí diciendo que, volviendo al ejemplo de Moldova, pero también volviendo a otros ejemplos en otras ciudades, en otras latitudes, donde se están implementando programas de desinstitucionalización, es precisamente en esos programas, con esos operadores, con esos gobiernos a nivel local, con los que hay que dialogar, ¿no? Precisamente para corregir esos procesos, para colocarlos en línea con la Convención, y también en aquellos lugares donde persiste la institucionalización, iniciar esos procesos sin demora, ¿no? Puesto que el daño está bien documentado, es un daño irreparable a las personas con discapacidad. Entonces, ese mensaje hay que instalarlo. O sea, las personas que están apostando a la permanencia de instituciones estamos hablando de un daño irreparable a las personas que resultan institucionalizadas. Hay que cambiar el lenguaje, hay que insistir, ¿no? Y bueno, también de alguna manera tratar de seguir abriendo puertas en espacios que a lo mejor tradicionalmente son más conservadores, ¿no? Pero el poder del movimiento asociativo es un poder que se ha demostrado, ¿no?, efectivo en diferentes épocas y en diferentes lugares. Gracias. Muchas gracias.